Y el problema no son las personas o los partidos en sí, es un sistema político que no asume la representación como punto de partida, como cimiento fundacional. El problema es la inexistencia de instrumentos como la reelección, las candidaturas ciudadanas, las acciones colectivas, el plebiscito, la revocación del mandato, entre tantos más. El problema es que los partidos insisten en que nos representan adecuadamente cuando no es así. No podemos seguir fingiendo. Ha llegado la hora de reconocerlo, porque como ha escrito mi amigo y colega José Antonio Crespo, votar por el partido menos malo equivale a comprar la fruta menos podrida. En lugar de presionar al vendedor para que de ahora en adelante ofrezca fruta fresca, equivale a decir que México no puede aspirar a más. Y por eso yo pienso anular mi voto, porque anular es votar, anular es participar, anular es aspirar a más. ¿Y por qué aspiro a más? Pues en El Señor de los Anillos, Frodo es un héroe renuente. Frodo no quiere asumir la tarea que le ha sido encomendada. Frodo sí preferiría quedarse a vivir en el Shire, vivir en paz ahí. En México hay muchos Frodos que piensan así, actúan así, quieren desentenderse así, prefieren criticar a quienes gobiernan en vez de involucrarse para hacerlo mejor, eligen la pasividad complaciente en vez de la participación comprometida. Pero Frodo, este Frodo, no tiene otra opción y el ciudadano mexicano tampoco. Frodo tiene la tarea de salvar a su mundo y el ciudadano mexicano tiene la tarea de salvar a su país. En El Señor de los Anillos, un hobbit insignificante destruye el anillo y un ciudadano mexicano puede hacerlo también. Como dice el mago Gandalf, todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que nos ha sido dado. Y para México entonces es tiempo de preguntar, ¿y Frodo? Su país les pregunta, ¿y Frodo? Ojalá entonces asuman el reto de encarnarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con gusto tomo preguntas. Pero no sabemos cómo actuar para hacer estos cambios tan importantes que necesitamos. De verdad, mil gracias y ojalá pudiera haber algo en donde pudiéramos entender los ciudadanos, porque nos dice totalmente lo que queremos, pero el cómo, que yo creo que muchas veces es lo más difícil, ¿verdad? Y yo siento que hay mucha parte de ciudadanía que quiere ese cambio, quiere hacerlo, pero no sabe el cómo. Mil gracias, ¿eh? Bueno, ¿por qué no saben cómo? Porque no les han dado instrumentos a ustedes como ciudadanos para hacer que su insatisfacción o su deseo de participación se traduzca en cambios, porque el sistema está mal armado. Entonces, ¿quieren sumarse a una buena causa? Empiecen a exigir la creación de esos instrumentos para que su participación cuente, como la reelección, como las candidaturas ciudadanas, como el plebiscito, como el referéndum, como la reducción en el financiamiento público a los partidos, como la revocación del mandato. Ahí están 5, 6 grandes causas. Pero requiere el ánimo de entender que esta es la tarea que nos toca. Decía Barack Obama en su campaña presidencial una frase que me gusta mucho: el poder nunca concede.
Los partidos no les van a hacer a ustedes graciosas concesiones si ustedes no las exigen. Y creo que la insatisfacción deriva del hecho, los ciudadanos no son tontos, ya empezaron a comprender, insisto, que el sistema está mal armado. Funciona para ciertas cosas, para permitir la rotación de élites, para permitir el trampolín, para permitir la competencia entre partidos. Hay más jugadores en el juego electoral, pero el juego sigue siendo esencialmente el mismo. Ese juego instituido por el priismo hace años se llama extracción sin representación. Entonces, yo creo que empezamos a entender que eso funciona muy bien para la clase política y los partidos y funciona muy mal para los ciudadanos. Espero que esta plática no deje ¿qué vengo a decir aquí hoy? A que salgan de este recinto indignados, con esa indignación que es componente indispensable de la ciudadanía participativa. ¿Por qué edité gritos y susurros? Porque me parece que demasiadas personas en este país han sido educadas tan solo para quedarse calladas, y en esos 2 volúmenes hay más de 80 mujeres que gritan de manera propositiva, de manera inteligente, que rehúsan vivir con la consigna calladita te ves más bonita. 71 años de priismo dejó tras de sí un país de ciudadanos que no saben cómo serlo. Empezamos a entender cómo serlo. Y simplemente para terminar, cuando me hacen esa pregunta siempre digo, cito a mi amigo, el empresario y filántropo Manuel Arango, quien dice: quien no sepa qué hacer por México, que se ponga a saltar en un solo pie y algo se le ocurrirá. ¿O no? Doctora, buenos días, doctora. Muchas gracias por su conferencia. A mí me gustaría preguntarle, porque ayer vivimos un evento indignante en San Pedro y en todo Nuevo León. Fue claro y fue evidente que uno de los candidatos del Partido Acción Nacional en San Pedro, y me refiero específicamente a Mauricio Fernández, pactó con los carteles del narco. Y yo me pregunto por qué la gente del PAN no ha dicho nada. ¿Por qué vemos uno de los medios que fue prestigioso tiempo atrás ocultando, solapando y dejando en un pequeño párrafo un asunto que es claro, evidente y que, como tú lo decías, los periodistas independientes han tenido la posibilidad de ponerlo con valentía y tal como fueron las cosas? Entonces mi pregunta ¿es el ciudadano capaz de hacer que se muevan estas cosas? Me gustaría oír tu opinión, doctora. Bueno, lo que ocurrió aquí en Monterrey no es extraordinario, es parte de un patrón recurrente. Nos empezamos a enterar de las características de ese patrón recurrente, así como nos enteramos a través de esa conversación también grabada entre Mario Marín y Kamel Nasif, protegiendo a un empresario pederasta. Es más o menos lo mismo. Es lo mismo que ocurrió, y lamento de verdad hablar mal de los muertos, pero los contratos que había firmado Juan Camilo Muriño en nombre de su familia, siendo presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Lo que en otros países se llama conflicto de interés y fue descrito así en las páginas del Economist y el New York Times, aquí ni siquiera es conflicto. Reitero, este sistema está construido sobre la impunidad. La impunidad es condición necesaria para que sobreviva de esta manera. ¿Ustedes quieren seguir manteniendo este tipo de sistema? Habría que exigir la renuncia del candidato, así como se exigió la renuncia de Mario Marín, y yo exigí la renuncia de Juan Camilo Muriño, y muchos otros más lo hicieron. No ocurrió. Pero también, ¿por qué no ocurre? Porque no hay masa crítica, porque no hay suficientes personas dispuestos a decir no, así no. Si ustedes quieren a alguien que los gobierne, que pacte con el narco, pues no alcen la voz, y lo tendrán, ¿o no?